Buenas noches, Lisa. Lisa, buenas noches. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Sí, como ustedes saben, nosotros ya tuvimos anteriormente nuestra primera clase. Déjenme revisar el horario. Primero. Ah, no, esta es nuestra... Sí, ya tuvimos nosotros el día lunes nuestra primera clase. Sí, las indicaciones son las mismas, sí, que tomamos en cuenta para lo que es la asignatura de emprendimiento, las mismas indicaciones generales vamos a tomarlas para lo que es la asignatura de historia. Si no tiene mayor cambio, vamos a manejarnos de igual forma en lo que es tareas, em, en lo que es la presentación, la temporalidad de las tareas, todo va a llevar un mismo elemento y una misma sintonía. Vamos a manejarnos de la misma forma. Recuerden, ustedes tienen 7 días para presentar la tarea. A partir recién de los 7 días, es decir, a partir del próximo miércoles, a ustedes les empezaría después de las 11 a contar como atraso la tarea, ¿sí? En el transcurso de esta semana, tranquilamente pueden ir enviando todas y cada una de sus tareas. Esto no solamente es para mi asignatura, sino para la asignatura con todos los compañeros docentes, ¿sí? Eso es brevemente lo que he querido compartir con ustedes antes de iniciar con nuestra clase. Sí, para iniciar nuestra clase, sí quiero que tomemos en cuenta, nos tomemos unos minutitos para em, ver un videito motivacional para poder iniciar de la mejor forma con esta jornada educativa el día de hoy y para que por sobre todo no se nos olvide, como les dije en la primera clase, cuáles son las metas, cuáles son los sueños por los cuales nosotros hemos decidido empezar dentro de este camino estudiantil y que sigamos adelante hasta el último momento, hasta poder alcanzar por fin este tan anhelado sueño. Sí, entonces para comenzar, por favor, vamos a ver este pequeño videito motivacional. Vamos a ver, chicos.
Bien, entonces, como el video pudo explicarnos de una manera breve, siempre es importante que nosotros tomemos riesgos, que nos aventuremos a tomar cierto tipo de decisiones en muchas ocasiones que son indispensables para poder alcanzar nuestras metas, para poder alcanzar nuestros sueños en todas las áreas posibles, sean estudiantiles, económicas, profesionales, en las cuales nosotros llega la ocasión que debemos tomar decisiones sin importar lo que el resto diga, sin importar lo que las personas quizás lleguen a pensar. Nunca está mal, lógicamente, escuchar un consejo, escuchar de las personas que ya han vivido quizá alguna situación parecida, pero tomar riesgos también es fundamental para yo saber si es que lo que quería realizar se podía haber hecho o quizá en realidad nunca se pudo haber hecho, pero es preferible quedarme yo con la sensación de que por lo menos lo intenté a quedarme con la sensación de decir qué hubiese pasado si es que lo hubiese intentado, ¿sí? Entonces, con esta pequeña reflexión vamos a dar por inicio con nuestra clase, con la primera temática de historia, de acuerdo al currículum que nosotros vamos a desarrollar en el presente periodo. Nosotros vamos a iniciar hablando acerca de lo que es la cultura. ¿Sí? Cuando nosotros nos referimos al término cultura, se vienen muchas cosas a nuestra mente. Pueden ser tradiciones, costumbres, formas de pensar, formas de vivir, a todo este conjunto de elementos que existen dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cotidianidad, se le conoce como cultura. Sí, esto es una cultura, todo lo que yo soy, incluso dentro de nuestra misma familia existe cultura, ¿sí? La cultura que tenemos como familia, porque de cierta manera cada familia es diferente, cada familia tiene costumbres diferentes, formas de pensar diferente, y eso es lo que conforma como tal una cultura. ¿Sí? Principalmente debemos manifestar que el término cultura debe entenderse como una producción material y simbólica y ejemplificar con aspectos de la vida cotidiana, porque no solamente la cultura tiene que ver con fiestas o tradiciones de un pueblo o de un sector, sino en todo lo que yo realizo cotidianamente se habla del término cultura. Por ejemplo, tenemos cuando las personas generalmente hablan y dicen, es que los ciudadanos no tienen una cultura de aseo. ¿Qué quiere decir? Que no está en las costumbres de la persona, de las personas ser aseadas quizá en su entorno, no ensuciar las calles, por ejemplo. Lamentablemente la cultura de aseo no existe cuando hay los pregones en nuestra ciudad en Riobamba para las personas que no son de aquí de la ciudad. Aquí en Riobamba siempre hay pregones en las fiestas, en el 21 de abril, en el desfile de la alegría o los pases del niño, siempre hay fiestas. ¿Qué sucede? Que en estos desfiles, después de que el desfile se termina, las calles terminan sumamente sucias, con residuos de todo lo que las personas comieron, y la calle queda pero en un estado totalmente precario. ¿Qué sucede aquí? La gente no tiene esta costumbre, no tiene esta cultura de limpieza. ¿De qué? ¿Qué me cuesta a mí coger mis 2 funditas, mis 3 funditas que yo ensucié y llevármelas a mi casa, botarlas en el tacho de la basura o incluso en la misma calle hay tachos de basura? Poder desecharlas como es, pero esto es lo que le falta a la sociedad. Asimismo existe, qué sé yo, una cultura, por ejemplo, aquí vamos también a relacionarle con nuestra asignatura de emprendimiento, con lo que es la cultura tributaria. ¿Qué quiere decir una cultura tributaria? El tener la costumbre y el tener también el conocimiento previo de que yo tengo que cumplir con las leyes de mi país, en este caso cumplir con con los servicios que yo tengo que pagar. Pagar mis impuestos, pagar los impuestos que tenga que ver de acuerdo tanto a la vivienda como al negocio, como al sector, como al espacio en el cual yo voy a desarrollar mi emprendimiento. ¿Qué quiere decir? Que debo tener yo la costumbre de hacer algo. Y así existe una infinidad de formas de cultura en las cuales se desarrolla los aspectos principales con los cuales el ser humano se identifica y cómo el ser humano se expresa ante otras situaciones y ante otras también sociedades, ¿sí? Es importante que nosotros en la presente clase analicemos y diferenciemos la historia real
de la construcción de la cultura historiográfica, que esto es producto de la investigación basada en fuentes, enfoques y condicionantes materiales y simbólicos. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura nosotros tenemos también aspectos simbólicos o aspectos materiales, ¿sí? Generalmente los simbólicos, ¿cuáles son los que yo no puedo tocar? Quizá generalmente cosas que se hagan. em, Qué sé yo, la música es un aspecto, es una expresión simbólica de costumbres y de cultura, pero que yo no la puedo tocar. Sí, por ejemplo, también los aspectos materiales, una iglesia yo la puedo tocar. La religión es otra situación también que es parte de la cultura, pero que yo no la puedo tocar, sino simplemente es simbólica. Y así nosotros vamos a ir identificando poco a poco cuáles son estos aspectos principales de los cuales se requiere y se necesita comprender para desarrollarnos dentro de un aspecto conocido también como el desarrollo cultural. Principalmente a lo largo del tiempo, la palabra cultura se ha usado con distintos significados. En la antigua Roma, donde se usó por primera vez la palabra latina cultura, significaba cultivo de tierras. No quiere decir que como tal de la noche a la mañana la palabra cultura ya se entendió como los rasgos o aspectos que expresa una sociedad, no. La palabra cultura tuvo una larga evolución para llegar al momento en el cual ya se le considera como una palabra que expresa algo. Tuvo que haber pasado por diferentes significaciones. Y esto es importante que nosotros comprendamos en historia. ¿Por qué? Porque dentro de la historia se desarrollan muchos aspectos importantes que nos enseñan el por qué ahora las cosas quizá les llamamos de una manera o por qué quizá actuamos de alguna forma en específico en diferentes ocasiones, como tradiciones culturales, como fiestas, como diferentes fechas importantes en los cuales se puede ver un resultado de una cultura previa. ¿Sí? Entonces, desde sus inicios, la palabra cultura generalmente fue considerada como cultivo de tierra. Sí, eso significaba cultura, no significaba absolutamente nada más, se refería netamente a la tierra. Luego de ello, se la usó para referirse al cultivo de cualquier naturaleza, por lo que también se usó para el cultivo de las especies humanas, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de cultura, se refiere mucho al cultivo de. Cultivo viene también siendo una significación de la creación de algo. Sí, como que cuando yo digo voy a cultivar algo, ¿qué quiere decir? Que voy a ir preparando algo, voy a iniciar algo, voy a crear algo. Sí, por ejemplo, cuando nos dicen a nosotros, cultiva en tus hijos buenos valores. ¿Qué quiere decir? Que vamos a crear, vamos a impartir, vamos a desarrollar, vamos a poner esa semillita de buenos valores en nuestros hijos para que posteriormente esto dé sus frutos y tengan una buena personalidad, sepan expresarse bien ante sus semejantes, sean buenas personas. El cultivo, de cierta manera, siempre se refiere al inicio de algo, ¿sí? ¿A qué es lo que estoy haciendo yo para comenzar algo? ¿Cómo voy a comenzar algo? El cultivo siempre se va a referir a comenzar algo, pero de la mejor manera. Siempre nos dicen que hay que cultivar buenas cosas para que nosotros podamos cosechar buenas cosas. Es decir, hay que hacer algo bueno desde el inicio para que a mí las cosas buenas se me regresen. Si yo soy mala persona, pues entonces las malas cosas se me van a regresar también a mí. ¿Sí? Esto es importante que nosotros vayamos analizando el origen de las cosas. La historia como tal aparece con la finalidad de ayudarnos a comprender todos los elementos que conforman la sociedad actual, el origen de muchas de estas cosas. Por ejemplo, quizá algunos sabíamos o pueda que otros no hayamos sabido cuál es el origen de la palabra cultura, de dónde nace, por qué se desarrolla, por qué se le conoce como tal. Sí, de dónde nace esta significación que le estamos dando como cultura, ¿sí? Entonces, en este caso, empieza posteriormente ya no a referirse solamente al cultivo de la tierra, sino también que ya se empieza a entender como el cultivo de las especies humanas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto de cierta manera ya se
trasladó ahora a las personas. Ya no solamente íbamos a crear o íbamos a desarrollar algo en la tierra, ahora también podíamos hacerlo en los seres humanos. Ya existía cultivo de algo en el ser humano como tal. Pronto llegó a ser sinónimo de civilización, vocablo también latino que lo podemos traducir como pertenencia a la ciudad. A eso se refiere civilización. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la edad paleolítica, de la prehistoria, cuando los primeros pobladores se dedicaban al salvajismo, que son las próximas clases que vamos a ir desarrollando, son sociedades que netamente son nómadas, no son una civilización. ¿Por qué? Porque prácticamente se dedicaban 100% a la naturaleza, a la supervivencia, a buscar refugio, a buscar alimento, pero nada más. No tenían como tal una vida civilizada. Para eso se refiere la civilización. Una cosa es cuando los primeros pobladores eran salvajes y otra muy diferente cuando pasaron ya a la civilización. ¿Sí? Aquí nos dice justamente el texto. Vocablo también que se refería, ¿cómo lo podemos traducir? Como pertenencia a la ciudad, lugar donde el hombre había superado el salvajismo. ¿Sí? Siempre los hechos históricos tienen un suceso importante. Por ejemplo, cuando se da el descubrimiento de la agricultura, totalmente damos un salto total y completamente de la prehistoria a la historia. Ya no éramos personas nada más nómadas, de cierta forma, un grado ignorantes del conocimiento. Ahora ya éramos personas conocedoras del entorno, ya éramos personas conocedoras de todos los sucesos que envolvían a la cotidianeidad como tal del ser humano. Sí, ya se dejaba de lado todos los aspectos también como de animales, porque mucho tiempo los primeros pobladores de los territorios fueron también como animalitos, porque solamente sobrevivían, no es que tenían como tal un consciente tan desarrollado como lo tenemos nosotros en nuestra actualidad. Entonces, con esto se da el gran paso y se supera el salvajismo. Entonces ahora se lo asemejaba con la civilización que se refería a la pertenencia a la ciudad, es decir, ya personas lógicamente con valores, con un consciente más desarrollado, con una inteligencia de cierta manera ya mucho más avanzada, conocedoras del entorno, conocedoras de las costumbres, conocedoras de absolutamente todos y cada uno de los aspectos que envuelven a la sociedad. El hecho de ser yo parte de una sociedad me impulsa y me obliga como ciudadano de una sociedad prácticamente a conocer a mi entorno, a adaptarme a mi entorno. Es imposible que nosotros creamos que vamos a estar encerrados en una burbuja y que absolutamente nada va a hacer que yo sea parte de una cultura. El hecho de hablar, por ejemplo, castellano ya me hace a mí parte de una cultura. El hecho de que yo tenga que ser parte de algún tipo de religión ya me hace parte de una cultura. Por más que queramos, nunca vamos a poder ser seres alejados de la civilización para yo creer que no voy a tener ningún tipo de contacto con la cultura. Somos cultura, yo soy cultura, ¿por qué? Porque incluso mi forma de pensar, mi forma de actuar es una cultura. ¿Por qué? Porque es lo que yo mismo voy cultivando de acuerdo también al entorno en el que yo me desenvuelvo. Si yo me desenvuelvo con personas agresivas, pues entonces yo me voy a desarrollar como una persona agresiva y mis costumbres van a ser de una persona agresiva. Si quizá yo también me desenvuelvo con personas pacíficas, personas tranquilas, pues entonces lo mismo va a suceder. Lo mismo vamos a entender como tal que es lo que voy a desarrollar como persona. Y ahí es donde entra también ya el consciente del ser humano, la lógica del ser humano. Estamos hablando de que ya se pasa de las eras paleolíticas y se supera el salvajismo y ya el ser humano es lógico. El ser humano entiende, el ser humano asimila y el ser humano discierne, que quiere decir que ya prácticamente entiende qué le hace bien y qué le hace mal.
entiende cómo puede superar los obstáculos y cómo puede también quedarse quizá limitado en muchos de los obstáculos, cómo puede desarrollarse como persona y cómo también se puede quedar trabado en algún sentido como alguna persona. Esto no quiere decir que nosotros estamos desde pequeños ya preparados para saber cómo vamos a enfrentar problemas, no. Somos seres humanos, nos vamos a equivocar, vamos a tener que aprender, nos harán daño, nos lastimarán y de eso tendremos que aprender. Pero todo esto me lleva a mí a qué? A entender que soy parte de la cultura y que mi propia cultura se va a ir desarrollando. Y si yo soy cultura, ustedes son cultura, mi familia es cultura, esta unión de todos nosotros forma una cultura en general. Si una cosa es lo que somos individualmente y otra cosa también es lo que somos como sociedad, cómo nos proyectamos ante el resto de sociedades. Generalmente, la barbarie y la rusticidad de los pueblos que no tenían lógicamente una civilización es a lo que se le consideraba como el salvajismo. De ahí viene que la cultura no solamente se refiere al cultivo de la humanidad, sino también al progreso humano, lo que yo les estaba mencionando. Cultura se refería al desarrollo de la persona, ¿sí? Al desarrollo cognitivo, al desarrollo físico, al desarrollo mental de todos y cada uno de los seres humanos que habitaban en este territorio. Pero desde el siglo XVIII el romanticismo empezó a diferenciar entre civilización y cultura. Es decir, decide ya el romanticismo. Tiene muchos ramales de formas de pensamiento bastante interesantes que hacen que el ser humano aún discierna mucho mejor la información y utilice mucho más la lógica. Entonces, aquí el romanticismo dice, no, entonces podemos separar estas dos palabras. Civilización netamente puede referirse a una cosa y cultura puede tener algún tipo de correlación con esta palabra, pero puede especificarse en algo totalmente diferente, refiriéndose con el primer término al desarrollo material, es decir, al económico y tecnológico. Es decir, entonces, si nos referimos como tal a una civilización, quiere decir que son personas, un conjunto de personas, una sociedad que está desarrollada, una sociedad que está avanzada, que tiene una economía, que tiene una tecnología, lógicamente. Todo esto de acuerdo a la cultura de cada país. No voy a esperar que el hecho de que yo diga somos una civilización va a querer decir que tenemos obligado que tener una tecnología como la que tienen en China, por ejemplo. Todo esto se da de acuerdo a la cultura de cada país. Nosotros somos económicamente activos como país, somos desarrollados, somos proactivos, pero que todo esto de acuerdo a las costumbres y de acuerdo a la cultura en la cual está envuelta nuestro país. En China será diferente, en España, en Rusia, en todo lado es diferente. Cada lugar tiene su propia cultura. Pero el hecho de que ya hablemos de que son personas pensantes, personas coherentes, personas que son desarrolladas económicamente, se habla como tal de una civilización, porque se tiene un consciente de acuerdo a su propia cultura. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las civilizaciones que nunca han tenido contacto, por ejemplo, con la urbanidad de tal manera, por ejemplo, en la selva, no quiere decir que ellos no sean una civilización solamente porque no han tenido quizá elementos tecnológicos o porque su forma de vida sea mucho más parecida a las sociedades prehistóricas, ¿sí? Eso no quiere decir que dejen de ser una civilización, porque son una civilización de acuerdo a su entorno cultural. Ellos son civilización en base a sus costumbres, en base a sus tradiciones, en base a su forma de vida. De acuerdo a lo que ellos hacen, son cultura y son civilización. No quiere decir que, como les digo, porque no tienen una tecnología avanzada, quiere decir que dejan de ser civilización. No. Una cosa es vivir en la urbanidad y otra cosa es vivir en la ruralidad, pero tanto en lo uno como en lo otro se habla de civilizaciones, el conjunto de personas que tiene lógica, que desarrolla sus culturas, sus tradiciones, ya se le considera como una civilización. De igual manera, al segundo término le empiezan a referir como el cultivo de facultades espirituales o intelectuales. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que prácticamente todo lo que nace del ser humano, todo lo espiritual, todo lo personal, los valores, el carácter, pasa a ser parte de una cultura.
Y una civilización es prácticamente lo que hacemos en conjunto como sociedad. Si hablamos de una sociedad económica es porque todas las personas estamos trabajando. ¿Por qué? Porque por salir adelante y esto produce una economía en general. Si hablamos de tecnología es porque diferentes personas están investigando para qué, para avanzar en la medicina, en la ciencia, y esto ya hace que sea un bien en general. Pero por otro lado, la cultura nace propiamente del ser humano, de un solo individuo. A mí nadie me va a decir que yo tengo que sentir igual que siente mi mamá, igual que siente mi papá. Yo tengo mis propios sentimientos. Quizá hay personas a las cuales no les afecta las cosas como a uno le pueden llegar a afectar, o quizá a uno no nos afecta las cosas que a otras personas les afectan, ¿sí? En este sentido, nosotros entendemos que la cultura se refiere inicialmente a lo que nosotros emanamos, a lo que el ser humano desarrolla, a lo que el ser humano expresa. De igual manera, en este caso, en las facultades intelectuales estaban incluidas la filosofía, la religión, la ciencia, el arte. Es decir, todas estas actividades que el ser humano desarrolla en pro de su desarrollo personal. ¿La filosofía para qué sirve? Para nosotros cuestionarnos, entender el porqué de las cosas, el que no siempre tengo que aceptar todo lo que me dicen, tengo que cuestionarme, tengo que analizar, tengo que investigar. Por otro lado, la religión es la forma de expresión más grande que existe a nivel mundial en cuanto a una deidad. Pero a mí nadie me está imponiendo que yo tengo que sí o sí pensar de alguna forma o tener una religión de alguna forma. En la antigüedad, claro, por ejemplo, en la época de la colonización, ahí sí se impuso una religión, ahí sí se le obligaba a la gente a desarrollar una religión impuesta y obligada. En este caso no, en este caso cada uno es dueño de sus propias decisiones, dueño de lo que quiere hacer, dueño de lo que quiere emanar, de lo que quiere creer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la antigüedad, aunque a las personas después de la conquista se les obligaba a pensar y a creer en una religión, una cosa es que se les obligue y que ellos digan, sí, creo en un Dios, y muy diferente es que ellos tengan devoción, que ellos tengan fe. La fe ya viene de cada persona, y ahí es donde se relaciona con la religión. La religión existe a nivel general, pero la devoción y la fe que tiene cada persona es totalmente diferente. Es así que la persona culta era aquella que se dedicaba a las letras y a las artes, mientras su contrario, quien era un inculto, ¿sí? Lógicamente, todos este tipo de concepciones fueron cambiando con el transcurso del tiempo. Ahora una persona culta generalmente le consideramos aquí una persona respetuosa, una persona con valores, una persona que no hace el mal a sus semejantes, que se preocupa por sus semejantes, y una persona inculta, lógicamente, una persona grosera, una persona quizá con un léxico que no es agradable para el resto de personas, pero en este caso, solamente si una persona era conocedora del arte, de las letras, del pensamiento, se le consideraba como una persona muy culta, ¿sí? En este caso, en nuestra actualidad ya no es así. Una conceptualización general de lo que es cultura, entendemos que hoy en día se ha redefinido porque ha pasado, como ustedes ven, esta historia ha pasado por muchísimos procesos para llegar como tal a una concepción de cultura y que no existe solo una, existen muchas. Se le ha dado un sentido más social, al punto que llega a ser contrario al que le otorgó el romanticismo. Recordemos acá arriba que el romanticismo hablaba, perdón, de que la cultura se refería netamente a lo imaginario, a lo filosófico, a las letras, al arte. Sí, en este caso no, en este caso ya cultura es todo lo que envuelve a una sociedad. Todo lo que una sociedad hace, todo lo que incluso lo positivo, lo negativo, ya es una cultura, ya es parte del entorno de la cultura. Dentro de lo que es la cultura y la civilización, tenemos que quizás por la influencia que dio el romanticismo en el siglo XVIII, la ciencia histórica empezó a utilizar el término cultura para referirse a grupos humanos que no lograron el avance científico, tecnológico y social como el de las civilizaciones indoeuropeas. ¿Por qué? Porque lógicamente se refería a que una persona conocedora, una persona avanzada, era una persona culta. Sí, cultura era como netamente solamente referirse a un grupito, así como decir, así esos
por ejemplo, esas palabras feas que se utilizan en la actualidad, como que eres un pueblerino, ¿sí? Es algo así como se utilizaba en ciertas ocasiones gracias a la ideología que le quiso dar el romanticismo, que se hablaba de la palabra cultura refiriéndose como de una forma negativa a los sectores que no habían avanzado tanto en el avance tecnológico como lo habían hecho otros sectores en específico. Según esta visión, el grado de producción material y simbólica determina si un grupo humano puede ser considerado como cultura o como civilización, de acuerdo con dos criterios. Uno, cultura, que se refería a pueblos que no alcanzaron la revolución urbana. Suelen interpretar la realidad a través de mitos y tienen una concepción cíclica del tiempo. En cambio, ¿quién era una civilización? Eran los pueblos avanzados, la producción material y simbólica que sin renunciar a los mitos desarrollaron un pensamiento científico, es decir, desarrollaron la inteligencia, la lógica, para explicar la realidad y conciben la historia de forma lineal y son conscientes de ella. Sí, que quiere decir que generalmente, como que se les decía en pocas palabras, los que eran parte de una cultura, haciéndole entender así, eran los del grupo rural y que eran tontitos, que no entendían lo que sucedía en su entorno, que creían que todo se daba la vuelta ahí mismo y ahí mismo. En cambio, los que eran una civilización eran parte de la urbanidad, parte de personas inteligentes, de personas cultas, y que ellos entendían que la historia era lineal, que nada se volvía a repetir, que todo iba teniendo su propio cauce y teniendo su propio tiempo, ¿sí? Aquí existen unos empleos equívocos que se le daba a la palabra cultura, ¿sí? Por ejemplo, como estado de desarrollo intelectual, le decimos culta a una persona que ha acumulado una gran cantidad de información sobre un aspecto de cultura, como arte y ciencia. Por otro lado, también como proceso para alcanzar ese estado de desarrollo intelectual, llamamos cultura o actividades culturales a la producción simbólica como teatro, música, danza, artes, pero la producción material también lo es, lo que yo les explicaba. Cultura no solamente es lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo expreso, cultura es todo, cultura es lo físico, cultura es lo como yo pienso, cultura es como piensa el otro, cultura es lo que hace el otro, cultura es todo y absolutamente todo lo que tenemos como sociedad, cómo nos vemos, cómo nos expresamos, cómo nos visualiza el resto de sociedad. Todo eso es cultura, ¿sí? Para terminar, ya con los últimos minutitos que nos quedan de nuestra clase, quiero que terminemos viendo el siguiente video que nos expresa, ¿sí? Un breve resumen de lo que se refiere la cultura. Veamos, por favor. Uno de los conceptos que más utilizamos cuando estudiamos historia es el de cultura. La palabra cultura es una palabra polisémica, lo que quiere decir que es un término que tiene muchos significados. Y es que este término se viene utilizando desde hace miles de años y, con el paso del tiempo, poco a poco ha ido evolucionando. En el video de hoy conoceremos cuáles son los orígenes de esta palabra, qué es lo que entendemos hoy en día por cultura y cuáles son sus elementos. Como les comentaba al principio, el término cultura ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. La palabra cultura es una palabra de origen latín, que en la época medieval era utilizada para referirse a la agricultura y al cultivo de los campos. Durante mucho tiempo, esta palabra se siguió utilizando de esa manera, hasta que, en el siglo XVIII, los filósofos de la Ilustración comenzaron a popularizar el uso de esta palabra para referirse ya no al cultivo de los campos, sino al cultivo del espíritu. Para ellos, la cultura tenía que ver con la educación y el desarrollo intelectual de los seres humanos. Pero será a finales del siglo XIX cuando surgirá el significado moderno de la palabra cultura. Esto sucedió gracias al desarrollo de las ciencias sociales. A partir de ese momento, entendemos la cultura como un conjunto de conocimientos, creencias, prácticas artísticas y conductas que distinguen a una sociedad
a una época determinada o a un grupo social. Existen una serie de elementos que integran una cultura. Entre ellos se encuentran los siguientes: las creencias, es decir, aquellas ideas que comparten los miembros de un grupo social acerca del ser humano, su propósito y el universo. Estas suelen guiar la forma de comportarse de los individuos. Las normas, es decir, el conjunto de reglas por las que se rigen las sociedades. Los valores, es decir, esos criterios que determinan aquello que es deseable dentro de un grupo social. Los símbolos, es decir, los emblemas y signos que contienen un significado dentro de una cultura y que representan su modo de vida, sus creencias, sus costumbres y sus tradiciones. El lenguaje, es decir, el código compartido que permite que los individuos puedan comunicarse a través del habla, del cuerpo o de la escritura. Bien, entonces, como les estaba mencionando, ya nos queda menos de un minuto de la clase. Si de pronto se nos cierra es porque se nos terminó el tiempo ya para que puedan entrar